En los tumultuosos tiempos de la era vikinga, una figura legendaria emergió de entre las sombras de la historia para dejar una huella imborrable en el mundo nórdico. Conocida por su valentía indomable, su astucia sin igual y su liderazgo inquebrantable, la Herta se alzó como un faro de esperanza en un mar de caos y conflicto. Acompáñanos en un viaje épico a través de las hazañas y los sacrificios de esta guerrera legendaria, cuya historia desafía todas las expectativas y sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan el verdadero significado de la valentía y la determinación. La Herta, una figura legendaria de la mitología nórdica y las sagas vikingas, vivió en el siglo IX y dejó una huella imborrable en la historia vikinga. Desde sus primeros días, demostró ser una valiente guerrera, conocida por su destreza en la batalla y su habilidad para liderar a otros en combate. Según la leyenda, cuando la Herta era joven, su aldea fue atacada por vikingos. Sin pensarlo dos veces, ella tomó su espada y se dirigió al campo de batalla, disfrazada como un hombre para poder luchar. Liderando a sus compatriotas, lucharon con fiereza y valentía contra los invasores. La destreza y valentía de la Herta destacaron, y su liderazgo inspiró a los demás. La audaz defensa de la Herta fue tan impresionante que atrajo la atención de Ragnar Lodbrok, un destacado líder y guerrero vikingo. Ragnar quedó cautivado por su valentía y habilidades en la batalla, y se enamoró de ella al instante. Admirando su espíritu guerrero y determinación, Ragnar buscó su mano en matrimonio. La Herta, cautivada por el reconocimiento y el amor de Ragnar, aceptó su propuesta y se convirtió en su esposa. Juntos, se convirtieron en una pareja poderosa y temida en el mundo vikingo. Su relación es considerada una de las más legendarias y románticas de la mitología nórdica. Después de casarse con Ragnar Lodbrok, la Herta se convirtió en una compañera constante en sus expediciones y campañas militares. Su valentía, habilidades en la batalla y lealtad hacia Ragnar la llevaron a ser una presencia destacada en el campo de batalla. La Herta no solo era una guerrera formidable, sino también una estratega astuta. Su participación en las expediciones vikingas de Ragnar fue crucial para el éxito de sus incursiones. Juntos, lideraron a sus hombres en ataques audaces y saqueos en tierras extranjeras, acumulando riquezas y fama en el proceso. En estas expediciones, la Herta demostró su valentía y habilidades en innumerables ocasiones. Luchó junto a su esposo y sus hombres en las líneas del frente, destacándose por su destreza en la batalla. Su presencia inspiraba coraje y determinación en sus compañeros vikingos, estableciendo su reputación como una guerrera feroz y respetada. Además de su papel en el campo de batalla, la Herta también desempeñó un papel importante en la toma de decisiones estratégicas. Su inteligencia y astucia contribuyeron a la planificación y ejecución de las expediciones vikingas de Ragnar. Su aporte como líder y consejera fue invaluable para el éxito de sus campañas. Algunas de las expediciones más importantes fueron la expedición a Inglaterra, donde según la saga nórdica Saga de Ragnar Lodbrok, Ragnar y la Herta lideraron una expedición a Inglaterra, específicamente a Northumbria, donde saquearon y conquistaron varias ciudades, incluyendo la famosa ciudad de York, Jorvik en nórdico antiguo. Esta expedición es una de las más conocidas y mencionadas en relación con Ragnar y la Herta. Otra posible expedición en la que la Herta acompañó a Ragnar fue la incursión en Francia, específicamente en la región de Francia occidental conocida como Neustria. Según algunas fuentes, Ragnar y la Herta lideraron ataques a lo largo de la costa francesa, saqueando ricos monasterios y ciudades costeras. Además de Inglaterra y Francia, hay menciones de una posible expedición vikinga liderada por Ragnar y acompañada por la Herta en la península ibérica, específicamente en el reino de Asturias. Según algunas sagas nórdicas, Ragnar y la Herta saquearon y conquistaron diferentes áreas de España durante esta expedición. Como resultado de su unión con Ragnar, la Herta fue madre de varios hijos notables, incluyendo a Bjorn Aronsad, Berserk, Ivar el Desuesado y Sigurd Serpiente en el Ojo. Estos hijos heredaron las habilidades y el espíritu guerrero de sus padres, convirtiéndose en figuras prominentes en la mitología nórdica. Después de la muerte de Ragnar Lodbrok, la Herta se encontró en una situación desafiante. Como viuda de un líder vikingo tan reconocido, muchos esperaban que se retirara de la vida pública y se dedicara a criar a sus hijos. Sin embargo, la Herta no se dejó intimidar y demostró que era igualmente capaz de liderar y gobernar. En algunas versiones de la historia, la Herta logra asegurarse el trono de Kattegat, una región importante en la época vikinga. Su valentía y habilidades en la batalla la convierten en una líder respetada y temida. Bajo su liderazgo, Kattegat prospera y se convierte en un centro de comercio y poder en la región.
También se dice que su posición despertó el interés de algunos pretendientes que buscaban casarse con ella para obtener poder y control sobre su reino. Uno de estos pretendientes fue Jorbardur, quien se enamoró perdidamente de Lagertha y buscó casarse con ella para asegurarse el trono. Sin embargo, Lagertha no estaba dispuesta a ceder su reino a un hombre que solo buscaba poder y control. Decidida a defender su posición y su legado, Lagertha planeó una astuta estrategia para poner fin a los intentos de Jorbardur de usurpar su poder. Con la intención de engañar a Jorbardur y sus hombres, Lagertha disfrazó a algunas de sus mujeres como guerreros. Estas mujeres se colocaron en la muralla del castillo, listas para luchar en caso de un ataque. Cuando Jorbardur y sus hombres llegaron, las mujeres fingieron huir, dando la impresión de que estaban superadas en número y que la defensa del castillo había sido derrotada. Sin embargo, las apariencias engañaban. Mientras Jorbardur y sus hombres creían que habían ganado la batalla, Lagertha y su ejército emboscaron a los atacantes. La astuta estrategia de Lagertha les dio la ventaja sorpresa y finalmente obtuvieron la victoria sobre Jorbardur y sus seguidores. Esta historia muestra la astucia y habilidad estratégica de Lagertha. En lugar de enfrentarse directamente a su pretendiente, utilizó la inteligencia y la sorpresa para obtener una victoria decisiva. Esta hazaña demostró una vez más su valentía y su capacidad de liderazgo, estableciéndola como una figura legendaria en la mitología nórdica. Sin embargo, todos los héroes tienen su final. La vida de Lagertha llegó a su fin en una batalla, según las sagas vikingas. Su muerte se considera un momento trascendental en la historia vikinga y ha sido objeto de diversas interpretaciones. Según algunas sagas, Lagertha murió en una batalla contra su propio hijo, Berserk, durante una lucha por el poder. Se dice que Berserk, impulsado por la venganza y la ambición, desafió a su madre en combate y finalmente la venció. Lagertha, valiente hasta el último aliento, luchó con ferocidad pero no pudo evitar su destino. Esta parte de la historia de Lagertha resalta su legado de valentía y coraje hasta el final. Su muerte marcó el fin de una era y dejó un vacío en el mundo vikingo. Su figura legendaria y su historia continúan siendo recordadas y admiradas hasta el día de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.